que el sábado, ¿verdad?, es parte de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento, se ha demostrado la ley de Dios, por lo tanto, que si la ley de Dios no era abolida por Cristo, entonces significa que el sábado tampoco era abolido por Él. Pero hay algo claro aquí, en esa palabra que está encerrada en el círculo, cumplir. Dice que Él no vino a abolir, a quitar, a anular, sino que vino a cumplir. Pero hay un problema con esa palabra. Esa palabra causa problemas a la hora de interpretar si no se hace un estudio un poquito más profundo y exhaustivo. No lo traté de anotar aquí, digamos, por efectos de tiempo, pero sí esa palabra merece estudiarla ampliamente. Dice que esa palabra cumplir, bueno, en español ya sabemos que es cumplir, ¿verdad? Cumplir es desarrollar algo, terminar algo. Pero en el griego que está escrita, viene una palabra griega que es pleró. Y esa palabra significa lleno, completo. Lleno, completo. ¿Qué quiso decir Jesús entonces con lo de la ley? Que Él no había venido a quitarla, sino a completar la ley. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? Porque ahí estaban los fariseos que los perseguían siempre. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús y qué está tratando de decirnos a nosotros ahora Jesús? Bueno, como muchos han creído que la ley ha sido abolida, ha sido abrogada y por lo tanto el sábado, y hay muchos que malinterpretan cuando dicen que sí, Jesús vino a cumplir la ley porque era judío. Él tenía que cumplirla, dice. Pero ese no es, digamos, la interpretación correcta de este pasaje. La palabra cumplir, vuelvo a repetir, significa completar, llenar. Y hay algo muy importante, un versículo nos va a ayudar a entender esta palabra. En el Antiguo Testamento nos va a ayudar este versículo, en Isaías 42, 21, cuando dice, Jehová se complació, antes de explicarlo, este versículo es una profecía bíblica aplicada a Jesús. Y ayer decía que Isaías más o menos, su ministerio fue por cerca de los años 700, 750 antes de la venida de Jesús. Entonces, antes que viniera Jesús, Él profetizó esto y se iba a aplicar en los tiempos de Jesús y exactamente lo cumplió Jesús en el Sermón del Monte. Jehová se complació por amor de su justicia. Jehová ahí es Jesús. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso es importante. Dice la ley, quiere decir que Jesús vino a engrandecer la ley de Dios. Esa palabra anterior que la mencionábamos, cumplir, significa eso, engrandecer la ley de Dios. Vino a darle su verdadero significado espiritual que los judíos no lo habían entendido en el tiempo antes. Vamos el versículo 18 dice algo, retrocediendo un poco. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahí la palabra jota se refiere a la última letra, a la letra más pequeña del alfabeto griego, jota, la jota, iota, jota. Y esa letra era la más pequeña. Entonces Jesús estaba tratando de decir que ni esa letrita pequeña, ni una letra pequeña, ni algo pequeño, queriendo dar a entender Jesús, de la ley tenía que ser abolida. Ni lo más mínimo de la ley tenía que ser abolido. Ni el más mínimo mandamiento de la ley tenía que ser abolido, menos el sábado, que era el centro de la ley. Pero hay algo que dice ahí. De cierto os digo hasta que pasen cielos y tierra. Hago una pregunta. ¿Ya pasó cielos y tierra? No ha pasado, porque no estamos en cielo nuevo ni tierra nueva. Para que pasen cielos y tierra tienen que haber hoy cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos que vivir ahorita en la nueva tierra y no estamos viviendo en la nueva tierra, eso es después del milenio, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Estos versículos son categóricos cuando nos dicen que la ley no fue abolida, y si la ley no fue abolida, tampoco el sábado fue abolido, ¿verdad? Pero vamos a seguir dando demostraciones a lo largo de la palabra, por la palabra de Dios es la que va hablando. Aquí yo no voy hablando, solamente voy expresando lo que dice la palabra, voy repitiendo, soy un repetidor.
Ayer estudiábamos este versículo, lo mencionábamos y creo que lo mencionamos, no sé si en la segunda o tercer tema, o el segundo o primer tema. El Salmo 119, 152, donde el salmista decía que hace mucho que he entendido tus testimonios. Y ayer decíamos que el testimonio, ¿a qué se refería? A la ley de Dios, y lo demostramos con un versículo. ¿Cuál era ese versículo? Éxodo, ¿cuánto? 31, 18. No necesitamos poner ese versículo, ¿verdad? Porque, bueno, hace mucho que he entendido tus testimonios, o sea, tu ley. Hace mucho, dice el salmista, que he entendido tu ley, que para siempre la has establecido. Entonces, Dios ha establecido su ley para siempre. Quiere decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, son eternos a como Dios es eterno, porque revelan el carácter de Él. Reflejan los atributos de Dios. Pero hay algo interesante. Hay otro versículo más, y hay más versículos en el mismo Salmo, porque el Salmo 119 habla un tema específico de la ley. Dice el verso 44 y 45. Leamos el 44, está subrayado. Guardaré, lo vamos a remarcar un poquito, guardaré tu ley, ¿cuánto tiempo? Siempre. Guardaré tu ley siempre. Y si guarda la ley siempre, guardaré el sábado siempre. No sé si lo entendemos así. Porque la ley, no podemos desligar el sábado de la ley y decir que el sábado era para los judíos y que los otros 9 mandamientos, repito lo de anoche, son válidos, pero que la ley no es válida. No podemos hacer eso como por arte de magia ni como por un milagro. Eso sería ridículo, eso sería una atrocidad que haríamos, ¿verdad? Algo incorrecto. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Bueno, ya una vez demostrado, el principio de entrada, que Jesús no vino a destruir la ley, no vino a quitar la ley, no vino a anular la ley. Vamos a verlo en la experiencia de Jesús, qué pasó con el sábado. Y se va a demostrar a la luz de la Biblia que Jesús fue un fiel guardador del sábado. Jesús asistía a la sinagoga todos los sábados como costumbre. Y él llegaba no solo a enseñar, vamos a verlo en los versículos, porque no era el plan de Jesús llegar a enseñar, era a adorar. Y Dios quiere que todos adoremos en sábado, que todos adoremos en sábado al Señor a como lo hizo Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Vamos a mencionar unos 3 versículos donde data, ¿verdad?, de la experiencia de Jesús en relación con el sábado. Miremos un poquito en Lucas capítulo 4, los versos del 16 al 20, solo vamos a hacer mención de los principales. Vino a Nazaret Jesús donde se había creado. Y en el día de reposo, que ya sabemos a lo largo de los estudios, día de reposo es el 7º día, en los estudios que hemos tenido, el 7º día equivale a ¿qué? A sábado. Ahí no hay ningún problema de que no lo entendamos. Entonces, para traducirlo mejor y decirlo mejor, vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, que leyó el libro del profeta Isaías. No lo vamos a leer más, ¿verdad? Lo que nos interesa es que Jesús iba los sábados a la sinagoga a adorar. Vamos a hacer mención de otro versículo. En Lucas, el mismo Lucas es el que los menciona, 4, 31 y 32, ahora en Capernaum, que también es una ciudad de Galilea, al igual que la ciudad anterior, ¿verdad? Nazaret, que también era una comarca ahí cerca en Galilea. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, digamos en los sábados. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Otro versículo, vamos a mencionarlo. Marcos, ahora ya no en Lucas, vamos a Marcos. Versículos del 2 al 3. Cuando llegó el día de reposo, quiere decir el sábado. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y dice que muchos le escuchaban y se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos.
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Interesante estos tres relatos que hemos visto. ¿Qué es lo que nos dicen? Que Jesús fue un fiel guardador del sábado y, como lo dijo al comienzo en el Sermón del Monte, fue un fiel guardador de la ley de Dios, categóricamente. También seguimos mostrando el cuarto versículo que hace mención que entraron en Capernaum y en plural. Ahora habla en plural. Y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Ahí no dice el día de reposo, los días. Decir los sábados. No iba un sábado esporádicamente, los sábados. Bueno, los cuatro evangelios dan testimonio al hecho de que el sábado es una de las principales áreas de conflicto entre Jesús y los judíos. Ahora vamos al problema del conflicto que hubo entre Jesús y los judíos. Miremos algo importante. Cuando Jesús vino a esta tierra, existían las religiones, es decir, las sectas que existían dentro de la iglesia judía. Habían 5 sectas. No quiero hacer mención de todas las sectas, solamente 2, las principales que la Biblia las menciona. La Biblia menciona como a 4 o 5, las mismas 4 creo, pero vamos a mencionar las 2 más importantes, que eran los saduceos y los fariseos, que ahí lo dice en la palabra de Dios. Pues estos fariseos y saduceos, que eran del pueblo judío, que esperaban al Mesías, y los dirigentes de ellos eran los famosos rabinos, los maestros de la ley, los doctores de la ley, los eruditos en la Biblia, en otras palabras, en la ley. Pero estos doctores de la ley, estos eruditos de los escritos, nunca aceptaron las enseñanzas de Jesús. Chocaron con las enseñanzas de Jesús, porque lo que ellos estaban creyendo en ese tiempo, lo vamos a demostrar, era contrario a lo que Jesús venía a decir. Y en cuanto al sábado, había problema. Ya los judíos en los días de Jesús ya no estaban guardando el sábado correcto, que fue dado en el Sinaí. Se habían desviado del sábado. Vamos a mostrarlo hoy, porque ellos habían sobrecargado el sábado con un sinnúmero de leyes. Montones de leyes el sábado que hacían difícil guardar el día de reposo como un día para el Señor. Entonces, cuando Jesús vino a enseñar sobre el sábado y a sanar en sábado y a hacer milagros en sábado, lo acusaban de violador del sábado. Y por eso hoy en día hay muchas iglesias de protestantes, ¿verdad? Iglesias evangélicas que dicen que Jesús violó el sábado y que Jesús cuando sanó, que ya Jesús con eso dice que abolió el sábado, pero eso no es cierto. Jesús nunca violó el sábado de Dios, el sábado de la Biblia. El que violó fue el sábado judío que ellos habían inventado, lo vamos a demostrar con la palabra. Ellos habían inventado un sábado que no era el sábado del Señor. Miremos, ¿por qué se produjeron esas disputas? ¿Por qué los evangelistas, los 4 evangelios, consideraban tan importantes todos esos conflictos que Jesús tuvo en sábado porque Jesús tuvo conflicto en sábado con los fariseos, porque sanaba y hacía milagros? Entonces, un estudio muy profundo de esta disputa demuestran que el punto en cuestión no era si había de guardar el sábado o no. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Estaba en la manera de guardar el sábado. Ahí no se estaba discutiendo si debería guardar el sábado o no, era la manera de guardarlo. Que ya los fariseos no estaban guardando el sábado correcto. Entonces Jesús los venía a corregir. Y ellos no quisieron aceptar corrección, más bien lo acusaron como violador a él y a sus discípulos. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, en Mateo 23:4, que prácticamente Mateo 23:4 registra el último día que Jesús tuvo en el templo. Eso fue en la semana de su crucifixión. El último día fue el día martes. Ahí Jesús estuvo en el templo y ese día Jesús estuvo haciéndole amonestación y acusaciones serias a los fariseos, muy serias. Y ahí Jesús utilizó estas palabras ese último día, martes, que después por la tarde dio el sermón profético de Mateo 24. Dijo Jesús de ellos, de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? ¿Cuáles eran esas cargas difíciles
o pesadas de llevar. ¿De qué estaba acusando Jesús a los fariseos? Estaba acusando de tantas leyes que habían inventado, de tantas tradiciones. Vamos a ello. Vamos a verlo a la luz de la palabra mejor, y después explicarlo. Dice, esto está registrado en Mateo capítulo 15 y en Marcos 7. Hablan sobre este tema de las tradiciones de los hombres, de las tradiciones de los fariseos, cuando los fariseos acusaron a Jesús y a sus discípulos de violar esas reglas tradicionales que ellos tenían. Miremos lo que dice el versículo 6, 7 y 6. Este pueblo, dice, de labios me honra, una profecía de Isaías, mas su corazón está lejos de mí, aplicándose a los judíos de ese tiempo Jesús. Y también esto se aplica hoy, hermano. Lamentablemente esto se aplica hoy en día. Pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrina mandamiento de ¿qué? De hombre. ¿Quiénes enseñaban como doctrina mandamiento de hombre? Los judíos de su tiempo, la iglesia del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas. Ya no estaban enseñando la doctrina correcta. Por eso chocaron contra Jesús. Porque Jesús traía la enseñanza correcta y ellos traían la enseñanza falsa. Entonces hubo un choque y por eso mataron a Jesús. Estaban enseñando mandamientos de hombre. Y un mandamiento de hombre que estaban enseñando era el sábado incorrecto que estaban guardando. Era un sábado incorrecto ya. Carecía de significado espiritual ese sábado que estaban guardando. Sigamos el relato en Marcos 7, versículo 9. Dice, palabras de Jesús. Les decía también, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidan el mandamiento de Dios. ¿Cuál era? La ley de Dios. Invalidan para guardar ¿qué? La tradición. ¿Y qué era la tradición? Leyes de hombre. Las leyes de hombre. En los días de Jesús prevalecían las leyes de los hombres por encima de la ley de Dios. Eso hay que estudiarlo, hermano. Porque mucho se dice, Jesús vino, cuando Jesús sanó, cuando Jesús hizo milagros, vino a trabajar en sábado, entonces Jesús ya se apartó del sábado. Eso no es cierto, hermano. Del sábado correcto Jesús nunca se apartó. Fue un fiel observador del sábado. Del sábado farisaico que ellos habían establecido, sí, Jesús le dijo que ese no era el sábado correcto y no podía guardar el sábado de ellos. Sigamos el relato, en el mismo capítulo. Está subrayadito ahí en amarillo, el verso 13. Invalidando la palabra de Dios, dice, ¿con qué? Con vuestra tradición. Recordemos, tradición es mandato de hombre, que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Cuáles eran esas tradiciones? Ya sabemos que tradiciones son mandatos de hombre. Vamos a verla también en el contexto del sábado, pero vamos a hacer mención de una manera general. ¿Cuáles eran esas tradiciones? Ya vamos a entrar en detalle. Eso de que atan cargas pesadas que decía en el versículo 23:4, era una tradición rabínica, ¿verdad? Dice ahí que los escribas y los fariseos eran amos duros. ¿Por qué? Porque habían impuesto tantas leyes duras que no podían guardarlas al que se las imponían, ni ellos mismos. Jesús los dijo. Estas cargas pesadas no eran parte de la ley mosaica, no, ni siquiera era parte de la ley mosaica, sino era tradición rabínica, es decir, elaborada por los eruditos, por los maestros de la ley de ese tiempo. ¿Y cuáles eran esas tradiciones? Bueno, miren, qué interesante esto. Se le puede llamar, había un cuerpo de leyes, un conjunto de leyes que los judíos fueron elaborando. Mucho antes que viniera Jesús, comenzaron a elaborar esas leyes. De manera que en los días de Jesús ya tenían elaboradas miles de leyes. No eran cientos, miles de leyes. Y ellos, todas esas leyes las juntaron y formaron un libro, digamos, como que digáramos un tomo grande, un libro compuesto por varios tomos, como la Biblia, por varios tomos. Y le llamaban a ese libro la Misná. Y esa Misná, era un cuerpo exegético de leyes judías que recoge y consolida tradición oral. ¿Ves? Ahí estaban descritas la tradición de los judíos, es decir, ese cuerpo de libro, ese conjunto de libros, ahí estaban descritas todas las leyes rabínicas que ellos habían inventado de hombres
que vinieron a suplantar esas leyes por encima de la ley de Dios. De manera que en los días de Jesús ya no se guardaba la ley de Dios ni el sábado verdadero. Se guardaban esas leyes de la Misná y de otro libro que se llamaba la Gemara o Gemará o Gemara. Entonces, estos dos libros o conjuntos de libros se juntaban y formaban una sola biblioteca que se llamaba el Talmud. Hay que investigar sobre eso. El Talmud contenía todas las leyes rabínicas, todas las tradiciones referentes a todos los temas y muy especialmente sobre el sábado, que vamos a señalarlo ahorita. De manera que en los días de Jesús no guardaban la ley de Dios. Había un problema serio. Ahí está el Talmud, dice que significa enseñanza, era una obra que recogía principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Es interesante esto, hermanos, si profundizamos todo esto nos vamos a dar cuenta la verdad que ocurría en los días de Jesús. Y hoy, esto lo traemos para hoy en día, porque hoy hay muchas tradiciones de los hombres. Y les digo claramente aquí, el domingo es una tradición de hombre. El domingo es una tradición de hombre, no es un mandato bíblico divino, no se puede demostrar. Lo vamos a seguir demostrando, sí, mañana y todos estos días. El domingo no tiene base bíblica. Entonces, ¿qué estamos siguiendo? Estamos como en los días de los judíos, las iglesias de hoy. Están siguiendo mandatos de hombre. Ese es un problema serio, hermano, tengo que decirlo aquí. Ahí me disculpen si aquí hay hermanos de otras iglesias, pero tengo que decírselo, hermano, tengo que decírselo. Vamos a hablar ahora, a referirnos a las leyes judías referente al sábado. Y van a notar ustedes cuántos inventos habían hecho ellos. Vamos a mencionar pocas cosas. Restricciones judías referente al sábado. Durante la época intertestamentaria. Cuando habla de época intertestamentaria, significa la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un periodo ahí, ¿verdad? Ese periodo que trata, digamos, desde Malaquías, el último libro, hasta cuando apareció Juan el Bautista, ¿verdad? Hasta esa nueva época. Durante ese periodo dice que los fariseos, más o menos como el siglo 3, el siglo 2, 3 y 4 antes de Jesús, más o menos por ahí, 3 por ahí. Dice que durante esa época los fariseos, que estamos hablando, los judíos, los eruditos, cargaron el sábado, ya lo hicimos mención, con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Jesús dijo, cuando Jesús se refiere a ellos, que ellos no podían ni con un dedo mover esa carga que habían impuesto, eran tan pesadas, que no podían guardarla. Estos pesados reglamentos, codificados más tarde en la Misná, formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante todo su ministerio. Ahí están los textos, Mateo 23:4, Marcos 7, el 1 al 3, que ya hicimos menciones de eso así en resumen, ¿verdad? Ya ahí mencionamos. Pero vamos a hablar del sábado. En la Misná, quiero explicarle algo. Todos esos libros de la Misná, ahí estaban todas las leyes descritas, las miles de leyes. El otro conjunto de libros que se llamaba la Gemara o Gemará, a veces le ponen acento, a veces no. Ese era el comentario de las leyes. Habían leyes y habían comentarios de las leyes. Y estaba el Talmud, que era la reunión de los dos libros. Es interesante esto, hermano. Pudiéramos decir, un tema especial del sábado. O una categoría de leyes sobre el sábado en la Misná que se llamaba Shabbat 7.2. Y en ese Shabbat, que es el tomo 7, creo que es el capítulo 7, ¿verdad? No sé si hace referencia a párrafo o ley, ¿verdad? Eso no. Hace una lista ahí de 39 trabajos, ahí hay 39 trabajos que no se podían llevar a cabo en sábado. Pero no eran 39 trabajos. Vamos a avanzar, eran 39, pudiéramos decir, leyes matrices. O sea, eran leyes madres. De cada una de esas 39 leyes madres, habían decenas y centenas de leyes. Por ejemplo, aquí menciona entre las leyes el arar, que no se podía arar en sábado, pero en esa ley del arar en sábado podían existir 35, 40, 50 leyes, artículos de leyes.
Mire cuánto era. Quiere decir que en estas 39 leyes había más de 1000 leyes sobre el sábado. Bueno, unos aseveran, yo no tengo el control, la cuenta de eso. Dice que eran más de 1500 leyes y reglamentos de hombres que habían impuesto sobre el sábado. Por eso Jesús dice, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, que ni ellos mismos pueden llevarlas. Este estudio es lindo, hermano. Aquí se pudiera profundizar y estudiarlo esto ampliamente, pero no nos da el tiempo, pues, porque el tiempo es corto. Aquí hay un inventario, dice, de las leyes derivadas, de esas 39 que eran prohibidas, ¿verdad?, de realizar en sábado. Pero quiero mencionarles algunas leyes un poquito más después como particulares de estas mismas, dentro del mismo parámetro de leyes que las 39, pero un poquito aparte vamos a hacer mención a algunas rapidito. Miren hasta dónde habían llegado lo que era prohibido y que Dios no lo había prohibido en la ley. Estaba prohibido, por ejemplo, en ese día, ese sábado, deshacer un nudo. Era pecado deshacer un nudo porque era sábado. Si había un nudo y si era pecado. Era pecado escribir más de 2 letras. No podías escribir en sábado. Miren, no era algo ridículo, invento de hombre. Entonces, era un sábado que no podía ni moverte ni respirar. No podía caminar más de 1 kilómetro. Si caminaba más de 1 kilómetro, violaba el sábado. Eso no lo decía la Biblia, eso no lo decía la ley mosaica. Eso no lo decía la ley de Dios. También se consideraba violación del día de reposo mirarse en un espejo. Quiere decir que no se podía peinar uno ese día. Mira dónde habían llegado los judíos en los días de Jesús. Más, sigamos bien. Este es apenas un poquito, no le digo que era 1000 y pico de leyes. Por eso, hermano, ahora no sé por qué a nosotros los adventistas nos acusan que somos como los judíos, dice. ¿Cómo van a comparar a esto a nosotros? Nosotros no guardamos el sábado de esa manera. Se podía vender un huevo, dice, a un gentil de la gallina que ponía en sábado, pero no se podía comer. O sea, a uno que no fuera israelita lo podía vender, porque ese no es israelita, ese es un gentil, ese no importa. Pero no lo podía comer. Se podía contratar a un gentil para que encendiera fuego, porque el israelita no podía encenderlo, pero le dice, aquel gentil contratemos para que me enciende, como yo no peco, él es el que peca. Mire qué clase de ridiculez. Eso estaba dentro de la Misná. Se consideraba el lugar ilegal escupir en la tierra. Y si estaba enfermo con un problema respiratorio, no podía escupir, no te iba a morir. Qué serio es eso, hermano. Ah, ¿verdad que era? Lo que dijo Jesús era verdad. Atan carga. ¿Era pesada esa carga, sí o no? Sí, ¿verdad? Exprimir una naranja era prohibido. No solo una naranja, un fruto. Prohibido. Subirse a un árbol por algún problema era prohibido. No podía comerse la fruta que caía de un árbol porque era pecado. Por eso Jesús hicieron los judíos del sábado un fin en sí mismo. Y convirtieron a los hombres en esclavos de él, eran unos esclavos del sábado. Ya no había reposo. ¿Y el sábado qué dijo Jesús en la creación que era el sábado? Reposo. En el Sinaí lo volvió a ratificar, reposo. Pero ahí en los días de Jesús ya no era reposo el sábado, era una carga. ¿Verdad que sí? El diablo era el que gobernaba a los judíos en el sábado, no era Cristo, no era Dios. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio de Jesús, dice. Mire qué interesante esto, hermano. Ahora vamos a la sanidad. A él lo acusaban, ahí andaban los fariseos detrás, viendo el sábado a ver qué Jesús hacía en la sinagoga, viendo por todos lados a ver si curaba o sanaba para acusarlo inmediatamente, porque ellos tenían leyes. ¿Sabían ustedes que ellos tenían ley conforme a la sanidad? Que no podía ser sanado nadie en sábado, a menos que se estuviera muriendo de muerte, podía ser sanado. Pero si estaba con un dolor o algún problema, no, tenía que dejarlo porque era sábado. Solo que fuera de muerte podían ser sanados, podía darle un tratamiento, un medicamento. No se le daba medicamento a un enfermo en sábado, no le daba tratamiento, solo que estuviera de muerte. Entonces, cuando Jesús sanó, ¿cómo lo acusaron a Jesús? Violador del sábado. No es como se piensa ahora, hermano, muchos hermanos de otras iglesias.
¿por qué los adventistas dicen no trabajan en sábado? Si Jesús trabajó en sábado, dice. Si Jesús curó en sábado. Y curar es un trabajo. Pero Jesús mismo lo dice aquí, en Mateo 12, versículo del 1 al 6. Miremos lo que dice Jesús. Bueno, aquí habla de las espigas. Más adelante habla de lo del sábado. Pero en el capítulo 12, en los versículos posteriores, habla de la sanidad en sábado. Pero vamos a tratar primero cuando lo acusaron, cuando los discípulos iban con una gran hambre, era ya mediodía, pasaron por un sembradillo, llevaban una gran hambre, cortaron espigas y desgranaron y comenzaron a comer. Inmediatamente los miraron los fariseos, dice el relato, y lo acusaron. Mira, tus discípulos están violando el sábado, vos también sos culpable porque vos sos maestro de él. Aquí lo dice el relato. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, ¿qué le dijeron? He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Pero cuál día de reposo? El de ellos, no el de Cristo. ¿Pero qué les dijo Jesús defendiéndolo? Jesús los defiende con estas palabras. ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Mire, Jesús defendiendo, dando las razones. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Y versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y ahora dice Jesús, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora viene la pregunta, ¿de qué mandato acusaron según sus leyes de ellos a Jesús, las leyes de los fariseos, las leyes rabínicas, del problema de haber cortado espigas? Miremos cuáles eran las leyes. ¿Cuáles eran las leyes referentes al sábado que violaron, según las leyes fariseas, los discípulos de Jesús? Bueno, según los fariseos, interpretaban en su código de ley, en la Misná, que arrancar espiga era cegar, cosechar, entonces era pecado. Con solo que la arrancaban, ya era pecado. Otro artículo, otra ley, desgranar las espigas en la mano era trillar, entonces era pecado, porque como las desgranaron, decían ellos, es pecado. Y otro también era quitar la paja soplándola para aventarla, era pecado. Pero también acusaron no solo a los discípulos, acusaron a Jesús. Jesús no estaba comiendo, los discípulos lo acusaron, a los discípulos. ¿Por qué acusaron a Jesús? Porque Jesús era consentidor. Y había una ley rabínica que decía que el maestro era responsable por lo que hacían los discípulos. Entonces, tanto Jesús como los fariseos fueron acusados, violaron las leyes rabínicas. Pero a la luz de la palabra de Dios, Jesús y los discípulos estaban en lo correcto. Ellos no violaron ninguna ley, lo dice el libro de Deuteronomio. A la luz de la Biblia del tiempo de Jesús, ¿verdad? A la luz de la Biblia, a la luz del Antiguo Testamento, que era la Biblia en los días de Jesús, Jesús no violó ni una ley que estaba descrita en la ley mosaica. No violó ni una ley, lo describe Deuteronomio 23, 25. Miremos lo que dice. Esto ocurrió exactamente como la experiencia que estaba ocurriendo en ese momento con Jesús. Cuando entres en la mies de tu prójimo, en un cultivo, pues, de ahí un cultivo, podrás arrancar espigas, que eso hicieron los discípulos. Con tu mano, mas no aplicará a la mies un cuchillo, pues. Y los discípulos no aplicaron cuchillo para arrancar, fue con la mano y comieron. De manera que los discípulos no violaron la ley del Antiguo Testamento, las leyes de Dios. Violaron la ley rabínica del sábado. Por eso lo acusaron a Jesús. Y el texto que les había dicho anteriormente, Mateo 12, aquí está, que era referente a la sanación, porque a Jesús lo acusaban, ¿verdad? Hay muchos incidentes de sanación, solo menciono este yo, hermano, porque no puedo mencionarlos todos. Pasando, dice de ahí, después que ellos arrancaron espigas, vino a la sinagoga de ellos en sábado, se fueron a la sinagoga, y he aquí, había uno que tenía la mano seca, un enfermo, pues, y preguntaron a Jesús, los fariseos, para poder acusarle, ¿es lícito curar en reposo? Le dicen los fariseos, como entramparlo a Jesús. Este está enfermo, le dice. ¿Es lícito que vos lo cures? Le dice. Entonces Jesús le responde,
Y él les dijo, mire cómo le responde Jesús. No les dijo ni sí ni no, miremos la respuesta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo un día de reposo, no le echa la mano y la levante, porque eso tenían en la ley, que si una oveja o un animal se le iba a un hoyo, sí, ellos podían sacarla. Mire qué clase de, a su conveniencia hicieron la ley. O sea, un animal lo podían salvar y al ser humano que estaba enfermo no podían darle tratamiento. Mire qué clase, era una carga pesada, era diabólico. Sigamos leyéndolo. ¿Cómo le contesta Jesús categóricamente? Y los entrampa a ellos los entrampa y se quedan. Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, le dice Jesús, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? A ellos no le contestaron nada porque sabía que era cierto. Entonces dijo aquel hombre, sigue el relato, ¿verdad? Que esa no es la historia que estamos tratando de ver, solamente estamos tratando de mostrar que Jesús contestó acertadamente defendiendo su posición en contra de esas leyes falsas que había. Ahí hay mucho, para que lo lean, hay muchos incidentes, aquí se los marqué un resumen, está más remarcado, para que ustedes en su casa lean de unas curaciones de Jesús y cómo respondía. Por ejemplo, en Mateo 12, del 10 al 13, que acabamos de ver cómo respondía aquí en este capítulo de Lucas y cómo respondió en San Juan, con la experiencia, digamos, la sanación del paralítico de Betesda, que también fue muy controversial, ¿verdad? Porque ahí acusaron fuertemente a Jesús. Bien, dejando un poquito ya, bueno, siguiendo ya para terminar esta parte de las leyes rabínicas, en Mateo 5:20, en el Sermón del Monte que comenzamos a estudiar en el principio, cuando Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirla, ¿verdad? Sino a cumplirla, y cuando dijo que ni una jota ni una tilde de ley pasará, al final dice Jesús, por tanto, en otra versión dice por tanto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? Su justicia, su salvación era por obra. O sea, por tantas leyes rabínicas que ellos guardaran, ellos creían que se iban a salvar. Entonces les dijo Dios, ahí a los que estaban ahí en el sermón del monte, a los gentiles y a los demás que estaban ahí, les dice, bueno, y a los mismos fariseos, si vuestra religión, vuestra forma de adorar, si ustedes creen que van a ser salvos por el montón de obras que hagan, no van a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces les está diciendo ahí que y nos dice a nosotros hoy también, que si la justicia de hoy no es mayor que la de los escribas y los fariseos, si creemos que vamos a ser salvos por obra, o si queremos que vamos a ser salvos por guardar tradición, también no vamos a entrar al reino de los cielos. Les quiso decir a los judíos ahí, que si no cambiaban esa forma de ver la salvación, de querer entrar al reino de los cielos, ellos no iban a entrar porque tenían que superar todas esas tradiciones rabínicas. Apartando ya un poco las tradiciones, vamos a Marcos 2, 27 y 28. Cuando Jesús les dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué dijo esa palabra Jesús al principio? Y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí lo que acabamos de ver está relacionado con esto. Porque los judíos habían hecho, ¿verdad? Los judíos le daban más importancia al sábado que al hombre. Pero Cristo dijo, no, el hombre, ¿verdad? El sábado es para beneficio del hombre, no el hombre para el sábado. O sea, el sábado es para que el hombre se beneficie, no es para que se cargue, para que el hombre repose y reciba grandes bendiciones el sábado, le quiso decir Jesús. No lo que hacían ellos. Todo lo que hacían ellos es lo contrario, no recibían las grandes bendiciones, más bien eran maldiciones, porque estaban violando la ley de Dios. Y dice que por tanto, dice el Hijo del Hombre, este versículo lo hemos estudiado a lo largo de la semana, por tanto dice el Hijo del Hombre que es Jesús, es Señor aún del sábado. ¿Por qué dijo que Jesús es Señor aún del día de reposo? Sencillamente porque Jesús fue el que dio el sábado a Adán allá en el Edén. Por eso dice, todavía yo soy el dueño del sábado, le dice, porque yo fui el que di el sábado a Adán, que reposé el sábado con Adán allá en el Edén, yo sigo siendo el dueño del sábado, que eso ya lo estudiamos en el primer tema, ¿verdad?
No son ustedes los dueños, yo soy el dueño, yo soy el que hice las leyes, yo soy el autor de las leyes. Ustedes hicieron las leyes falsas, eso quiso decirle Jesús con este texto, ¿verdad? Y ahí está una explicación, cuando dice hombre, no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a la humanidad. El sábado no era para los judíos, era para la humanidad. Es decir, si lo vemos nosotros desde el punto de vista de la palabra original y desde el punto de vista de la gramática, ese versículo no está queriendo decir eso. Ahí está la explicación, ¿verdad? Se refería, el sábado era para la humanidad y se refiere hoy que el sábado no es para una raza, sino para todo el mundo que acepte a Cristo como su Salvador y que entre en su reposo espiritual para entrar en el reposo del sábado. Hay una otra versión bíblica que se llama la traducción en lenguaje actual, le explica bastante clara, dice ahí, el versículo que acabamos de leer, Marcos 2:27, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos. Mire que esta Biblia, lenguaje actual, le explica más sencilla que la versión Reina Valera de trascendencia evangélica y las versiones católicas, pues. Dice, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, dice, y no los seres humanos para el bien del sábado, muy claramente, ¿verdad? Vamos a Mateo 24. Mateo 24 es el sermón profético, que ya lo hemos estudiado algunas veces con muchos hermanos, ¿verdad? De distintos ángulos. Ese sermón es un sermón precioso, un sermón profético. Hoy solo vamos a hacer mención rápida, ¿verdad? El tema no es estudiar profecía, sino estamos haciendo mención porque ahí aparece el sábado descrito también ese sermón profético. Dice el verso 3, que estando Jesús en el monte de los olivos, le preguntaron los discípulos, se le acercaron, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? Dice, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le dicen a Jesús. Y Jesús les contesta, no vamos a mencionar versículos, solamente señalizado todo el capítulo 24. Jesús le contesta entre las señales que iban a haber en el versículos 4 y 5, dijo que iban a haber engaños en los últimos días. Por la pregunta que le acaban de hacer, vuelvo, la pregunta que le dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Y entonces Jesús le comienza a dar las señales. Y ahí están en orden, ¿verdad? Engaño, guerra, versículos 6 al 8, guerra y sufrimiento, persecución, apostasía, o sea, rebeldía, ¿verdad? Maldad, perversidad, perseverancia, el evangelio se iba a predicar hasta el fin, sacrilegio, persecución en sábado. Mire, Jesús lo dijo, en el último tiempo va a haber persecución en sábado. Así lo dijo, hoy vamos a estudiar ese versículo. Jesús lo dijo en el sermón profético, ahí menciona el sábado. Entonces no podemos decir que el sábado fue abolido porque Jesús está diciendo, en ese momento, en esa semana antes de morir, dice Jesús, el sábado en el futuro va a ser guardado y por eso van a ser perseguidos una generación o los guardadores del sábado de ese tiempo. Qué interesante estudiar ese versículo. Y habla de los otros engaños, ¿verdad? Y aquí tenemos otro bosquejo del sermón, rapidito. Están los falsos cristos, guerra, de otra manera, pues, para que lo miren mejor. Pero el versículo que nos interesa es uno. Y es Mateo 24:20 de ese sermón. ¿Qué dice ese versículo? Orad pues, porque viene una persecución, una angustia, vienen problemas serios, hermanos, en este tiempo, antes de la venida de Jesús. El tema, repito, no es, estamos hablando profético, pero antes de la venida de Jesús vienen días muy duros, muy difíciles, días catastróficos. Viene persecución, viene tribulación, vienen catástrofes, vienen problemas de toda maldad, se va a desarrollar más, como lo decíamos en el bosquejo que estudiamos. Pero Jesús dice en medio de esa situación, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ya sabemos que el sábado es día de reposo. Orad para que vuestra huida no sea en sábado. Quiere decir que Jesús estaba pensando en el sábado en tiempo futuro. Jesús murió en el año 31. Quiere decir que ese año Jesús estaba pensando en sábado para el futuro. Por lo tanto, este versículo es contundente. Este versículo es contundente porque nos está demostrando que Cristo Jesús en su último sermón hizo mención del sábado para el tiempo futuro. Es categórico.
El que no quiere entenderlo de esa manera, pues lo va a entender de otra manera, que no es la correcta. Pero vamos al sábado y los apóstoles. Jesús muere. ¿Quiénes quedan? Quedan los apóstoles, sus discípulos. Constituyen la iglesia primitiva. Y dicen la inmensa mayoría del mundo cristiano ahora dice que los discípulos no guardaron el sábado, que guardaron el domingo. Y la Biblia no registra eso. Hoy vamos a demostrarlo. El sábado y los apóstoles. La inmensa mayoría del mundo cristiano en la actualidad aseveran que la iglesia primitiva de los apóstoles no guardó el sábado y utilizan algunos pasajes de las cartas de Pablo dándole un significado erróneo, tratando de mostrar que el sábado fue abolido fuera de contexto. Si estudiamos bien las escrituras en su verdadero contexto, nos vamos a dar cuenta que tales interpretaciones son falsas. Por el contrario, las evidencias de libros de Hechos, que las vamos a demostrar ahorita, indican que después de la resurrección los apóstoles seguían observando el sábado. Vamos a ver el libro de Hechos. Ahí tenemos, vamos a ver cada versículo que están ahí, cada pasaje por separado, pero vamos a hacer una mención general primero. En el libro de Hechos están registrados todos los pasajes, ¿verdad? Registrados referente al sábado que guardó Pablo en su experiencia con algunos acompañantes cuando andaban en los viajes misioneros en distintos lugares donde llegaban. Aquí están mencionados, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros lugares, el primer viaje misionero, llegó a un lugar que se llama Antioquía de Pisidia. Eso está descrito en Hechos 13, 14 y los versículos del 42 al 44. Lo vamos a poner en pantalla más adelante. ¿Cuándo ocurrió ese hecho? Eso es importante determinar el tiempo. Es bueno determinar el tiempo también. Este hecho ocurrió varios años después de la resurrección de Jesús. Ocurrió entre el año 45 y 47. A ver, Jesús muere en el año 31. ¿Cuántos años hay entre el 31 y 45? O al 47. Hay 14, 15, 16, 17 años más. ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una mentira que se diga que Jesús vino a abolir la ley y vino a abolir el sábado. Porque Pablo estaba yendo a la iglesia, lo vamos a mostrar, en sábado 15, 14, 15, 16, 17 años después y no sé cuántos años más. Pero en el segundo viaje misionero, que data de los años 49 al 52, todavía más tiempo, en Filipo, está registrado en Hechos 16, del 12 al 13, Pablo también iba a la sinagoga. Pero seguimos avanzando en el tiempo y dice que también ese mismo segundo viaje misionero en Tesalónica, en el Hechos 17, 2, también registra que Pablo fue a la sinagoga. Pero el más relevante es el último que está registrado, que fue en Corinto. Porque ahí Pablo pasó año y medio en Corinto y dice que el año y medio estuvo guardando el sábado Pablo ahí en Corinto. Lo vamos a ver. Y eso se dio en el año 51 y 52. Miremos el primero. Hechos 13, 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a una sinagoga. ¿Qué día? Día sábado. Se sentaron. Versículo, en el mismo capítulo, versículo 13, 42, capítulo 13, versículo 42 y 43. De ese día, cuando se termina, la enseñanza ese día, cuando salieron ellos de la sinagoga y terminó la enseñanza de los judíos, los gentiles le rogaron al Pablo, le dijeron, Pablo, que se podía llegar los siguientes sábados. Lo estaban invitando los gentiles, ahí dice el versículo 43. Y muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos en Hechos 16 en Filipo ahora. No habiendo sinagoga, dicen, 16, 12 al 13, en una ciudad los apóstoles buscaban un lugar tranquilo, dice que va a la orilla de un río. Y el sábado salieron fuera de la puerta de la ciudad junto al río, ese sábado, no había un lugar, ¿verdad? Una sinagoga ahí, lo tuvieron que hacer al aire libre, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Y hablamos a las mujeres que se habían reunido, dice, en el día de reposo. ¿Verdad? Si estudiamos el versículo completo, búsquenlo. Hechos 17:2, ya en Filipo, en la iglesia de Filipo, de acuerdo con la costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados
3 sábados Pablo discutió con ellos en la sinagoga basándose en la Escritura. 3 sábados seguidos. Y el último, Hechos 18, el 4 al 5, dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Vamos a ver cuántos son esto de que dice todos los días de reposo. ¿Sabe cuánto es? Siguiendo el mismo capítulo, estamos en el 4 y 5, iríamos al 10 al 12. Vamos a ver cuánto tiempo estuvo en Corinto. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo en Corinto? 1 año y medio. Entonces, cuando se refiere que discutía todos los sábados, ¿cuánto tiempo en sábado discutió, habló, enseñó? 1 año y medio. ¿Cuántos sábados hay en 1 año y medio? Un montón de sábados. ¿Guardaron los discípulos el sábado según la Biblia? Sí. ¿Guardó Jesús el sábado según la Biblia? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los seguidores de Jesús? Si Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Si Jesús es nuestra guía, si Jesús es nuestra salvación, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo a Él. La Biblia es clara cuando dice que el que permanece en Cristo, dice 1 Juan 2:6, debe de andar como Él anduvo. Es clara la Biblia. El que permanece en Jesús tiene que tener la misma experiencia de Jesús. Y Jesús guardó el sábado, guardó las leyes de Dios, no las leyes rabínicas. ¿Qué pueden ser ahora las leyes? ¿Qué puede considerarse ahora el ejemplo de la ley rabínica? ¿Qué ejemplo puede ser? El domingo. Es como la ley rabínica, ¿cómo se podría considerar el domingo comparando con las leyes rabínicas? Porque aquellas leyes eran de los hombres religiosos de ese tiempo. Ahora el domingo es una ley de los hombres religiosos de este tiempo. Estamos igualitos. Igual que los fariseos. Disculpen, pero tengo que decirles, igualito que los fariseos, guardando muchos mandatos de hombres. Unos porque no saben, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, 4:17 de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice Santiago. Cristo Jesús dijo, si yo no hubiera venido ni les hubieran hablado, no tendría pecado. Pero como yo ya vine, dice Jesús, ya no tienen disculpa por su pecado. Es un problema serio, hermano, haber oído esto. Esto que escuchamos hoy es serio problema. ¿Qué dice en San Juan 13:15? Palabras de Jesús, porque ejemplo es dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, hermano. Y Jesús dice al final, si me amáis, decíamos anoche, guardáis mis mandamientos. ¿El sábado es un mandamiento? Si amamos a Jesús, ¿vamos a guardar el sábado? Sí. Pero si no amamos a Jesús, no vamos a guardar el sábado, vamos a guardar otro día, hermano. Así que mis hermanos, tengamos una feliz noche y pidámosle al Señor haber escuchado este tema, que meditemos, que reflexionemos y que hagamos las decisiones pronto para seguir al encuentro con el Señor, porque el tiempo está cerca, como dice Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca, dice. Así que tengamos una feliz noche y invitados para el día de mañana, para que vengan más a escuchar palabras de aliento, palabras de vida y traigan más hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, a arrodillarnos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias en esta noche por haber estudiado tu palabra, por darnos esa vida espiritual que tanto necesitamos, ese aliento de vida. Ayúdanos a seguirte, ayuda aquí a cada hermano que ha oído este mensaje para que pueda decidirse por ser seguidor de Cristo. Dice tu palabra que Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo. Ayúdanos para que sigamos la huella del Cordero donde quiera que vayamos. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, pues, hermanos. Podemos salir, ¿verdad? Holan 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel.
llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.